Hace muchos años, cuando comencé a leer la Biblia, a meditar, a estudiar, a memorizar, me llamó mucho la atención cuando comencé a descubrir que las pruebas, los sufrimientos, los momentos difíciles que a los cristianos nos toca pasar, ayudan a crecer espiritualmente, a bendecir nuestra vida cristiana. A mí me parecía algo insólito. Yo pensaba que no era así, que las pruebas nos dañan, nos perjudican, pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Y aunque son difíciles, aunque son dolorosas, aunque son duras, nos ayudan a crecer. Es lo que yo la llamo la escuela del dolor. Todos tenemos que pasar por la escuela del dolor. Andando el tiempo, cuando trabajaba en el Banco Nación, se me ocurrió pedirle al Señor que me envíe pruebas. ¿A quién se le ocurre? Pero yo dije, bueno, si hacen bien las pruebas, Señor, envíame pruebas. Y no pasó 3 días cuando estuve envuelto en una terrible prueba que me quitó el sueño, que me llenó de temor, de incertidumbre, de preocupación. En ese tiempo yo trabajaba como cajero y recibía muchísimo dinero, y en esa época no había computadoras, era todo manual o con las maquinitas a manivela, ni siquiera teníamos máquina eléctrica para sumar. Cuando cierro la caja, cuento el dinero y luego también cierro mi planilla de caja. Y con horror descubro que tenía un gran faltante. Y en el banco, si tenés un faltante, tenés que poner de tu bolsillo. Y si sobra, es para el banco. Pero lo correcto es que el dinero coincida exactamente con la contabilidad. Así que me llené de susto, de preocupación. Me quedé de largo, pasé toda la tarde buscando la falla. O di dinero de más, o recibí dinero de menos, o estaba mal alguna anotación contable. Así que me pasé toda la tarde buscando el error. No lo encontré. Llegó la noche, no pude dormir. Me pasé la noche orando, suplicando al Señor. Pasaron 1 día, 2 días, 3 días. Y al tercer día, cuando el gerente iba a comunicar a la gerencia zonal, porque en casos así que hay un gran faltante, deben comunicar para que el empleado sea sancionado, disciplinado o que devuelva el dinero, porque nunca se sabe, habrá sido un error o el empleado se lo llevó. Bueno, entonces yo estaba en la gerencia y estaba orando. Y el gerente me miraba y me decía, pero Aranda, estás hablando solo. No, gerente, estoy orando a Dios. ¿Para qué? Para que me muestre dónde está el error de mi faltante. ¿Y vos creés que Dios te lo va a mostrar? Estoy convencido que sí, porque yo no me quedé con el dinero. O es un error contable, o yo di dinero de más o recibí dinero de menos. Y seguí orando en la gerencia. Y repentinamente el Espíritu Santo me empezó a mostrar la escena del cliente al cual atendí y que yo sin querer, al pagarle un cheque, le di un fajo de más. Un fajo con el dinero más grande, de mayor valor. Y ese era mi gran faltante. Y le digo, gerente, sí, ¿qué pasó? El Señor me mostró que yo le di de más a un cliente. No, no puede ser, sí. Me presta el teléfono, lo llamo al cliente. Y le dije con toda convicción, fulano de tal día, a tal hora, yo te pagué un cheque y te di un fajo de más y le describí en detalle. El hombre parecía que estaba temblando porque le describí la escena. Y entonces él me dice,
mira, yo no conté el dinero, lo guardé en la caja fuerte. No sé si es verdad o no. Bueno, anda a la caja fuerte y tráeme ese fajo que yo te di de más, te lo espero en el banco. A los 10 minutos él estaba con el fajo que yo le había dado de más al pagarle un cheque. Dios nos puede ayudar en medio de las más terribles pruebas. Dios es un Dios de amor y misericordia. ¿Qué aprendí en esa prueba? A depender 100% de Dios, a orar en confianza, a suplicar y esperar sin desesperar. Por eso hoy vamos a hablar de las pruebas, más específicamente el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas. En primer lugar, nos preguntamos, ¿para qué sirven las pruebas? ¿Para qué sirven las pruebas? En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, versículos 2 al 4 dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, escucha bien, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. La primera pregunta que nos hicimos es, ¿para qué sirven las pruebas? Meditemos brevemente en este pasaje. Dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos, felices, bienaventurados, cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Y uno dice, ¿quién está feliz y contento cuando pasa por prueba? Porque nosotros tomamos las pruebas en nuestras fuerzas humanas. Pero si dependemos de Dios en las pruebas más duras, más difíciles, toda prueba tiene un propósito. Y es un propósito que nosotros crezcamos espiritualmente, que aprendamos cosas que tal vez no sabemos. El versículo 3 dice, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, o sea que nuestra fe tiene que ser probada, porque es fácil decir, yo creo en Dios, yo le creo a Dios, yo soy un cristiano de fe, pero esa fe tiene que ser probada a ver si es verdad. Y cuando todo va de viento en popa y el tren se desliza suave sobre los rieles, nosotros podemos llegar a pensar que somos cristianos de fe. Pero cuando estamos pasando la prueba más dura, más difícil, más dolorosa, ahí se sabe si realmente nuestra fe es auténtica o es una fe superficial. Ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. ¿Quién quiere sufrimiento? Yo no lo quiero. Y tampoco somos masoquistas. El masoquismo es una enfermedad psicológica de personas que se deleitan en el sufrimiento. Pero un buen cristiano no es masoquista. Ese es un problema psicológico. Así que tenemos que aprender a depender de Dios, a orar. Ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Porque si no aprendemos, cuando vengan los sufrimientos, lo más probable es que claudiquemos, que fallemos y que nos apartemos del Señor. A veces renegando contra las circunstancias, contra alguien, y que Dios nos libre, a veces renegando contra Dios. Entonces, si nosotros aprendemos a través de las pruebas a tomar con fortaleza el sufrimiento, vamos a estar preparados. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez espiritual plena, sin que les falte nada. Quiero sugerirte, no le pidas al Señor que te envíe pruebas. Si querés, pedile. Yo lo hice, pero aprendí que las pruebas no hay que pedirlas,
pero las pruebas van a llegar. Quizás te llegaron. Quizás en este momento estás atrapado en una gran prueba. ¿Qué prueba? Muchas cosas. Puede ser un problema de salud, puede ser un problema de dinero, puede ser un problema familiar. Tantas cosas nos pueden envolver en sufrimiento, en desesperación, en pruebas. Así que esa es la razón de las pruebas. En segundo lugar, nuestra fe necesita ser probada. Como dije antes, nuestra fe necesita ser probada. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría. Escucha bien ahora. Aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Uno lo lee así superficialmente y no alcanza a entender la profundidad que contiene este pasaje. Pero analicemos brevemente. Comienza diciendo el versículo 5, por la fe que ustedes tienen en Dios. ¿Tenemos fe en Dios? Dios quiera que sí. Dice la Biblia que la fe crece como efecto de oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada. ¿Cómo que alcancen? ¿Ya no somos salvos? Bueno, algunos dicen, salvo, para siempre salvo. Nunca me puedo perder. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que fuimos salvos total y definitivamente o condicionalmente el día que nos arrepentimos de nuestros pecados, le confesamos a Dios nuestra falta, recibimos a Cristo en el corazón y lo comenzamos a seguir. En ese momento somos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de ir al infierno. Salvos del juicio final, salvos del juicio del gran trono blanco. Pero andando el tiempo, ¿seguimos siendo fieles o nos apartamos del Señor? La palabra de Dios dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Si estamos perseverando, seguimos siendo salvos. Y no es que la salvación sea por obras, es por gracia. Pero Dios espera que nosotros cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y seremos definitivamente salvos cuando entremos al cielo. Así que tenemos que mantenernos fieles hasta el fin de nuestra vida en la tierra. Por eso dice, por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría. No sé si nos gozamos por ser salvos, el gozo de la salvación. Tal vez pensamos todo el día en problemas, dificultades o en las mismas pruebas, pero un cristiano debería regocijarse en la gran salvación que Jesús nos regaló y todos los días decirle gracias porque me salvaste, gracias por haber muerto por mí, por haber perdonado mis pecados. Llenos de alegría, cuidado. Aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. No todas las pruebas y a todos los cristianos le dura el mismo tiempo. Hay veces que las pruebas son breves, hay veces que las pruebas son prolongadas, hay veces que las pruebas son suaves y a veces son dolorosas y profundas. Depende de cada uno
y lo que el Señor nos quiera enseñar a través de las pruebas. Así que aun cuando sea necesario pasar por pruebas, que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Versículo 7, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. El oro, los que trabajan ese metal precioso, lo prueban en el fuego para ver su pureza. Y el fuego prueba la calidad del oro. Y está haciendo una comparación de la fe con el oro. Y dice que el oro debe ser probado por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. Si tenés fe, tenés más riqueza que el dueño de todo el oro, porque tu fe es preciosa, porque tu fe te llevó a la salvación en Cristo Jesús, porque somos salvos por medio de la gracia a través de nuestra fe. Y te animo a cultivar tu fe diariamente leyendo la palabra. La fe viene por efecto de oír la palabra de Dios. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. El oro se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Yo recuerdo aquel pasaje que Jesús está enseñando a ser perseverante en la oración. Y termina el Señor diciendo, oren siempre, sin desanimarse. Y termina diciendo, pero hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre vuelva. Nos hallará siendo personas de fe. Quiere decir que la fe puede crecer o la fe puede decrecer. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer crecer nuestra fe. Cada día tener más fe, más confianza. En tercer lugar, ¿qué actitud tener ante las pruebas? ¿Qué actitud tener ante las pruebas? Porque podemos tener actitudes negativas, maliciosas, o podemos rebelarnos contra Dios, contra alguien, enojarnos. Quizás te pasó, quizás te está pasando. ¿Qué actitud tener ante las pruebas? Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice, queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. ¿Qué está diciendo este pasaje? ¿Qué actitud tenemos que tener? Primero, que no nos debemos extrañar. ¿Qué pasa? ¿Que soy un fiel creyente? O tal vez no tan fiel, porque las pruebas vienen al que no es tan fiel y las pruebas llegan aún al cristiano fiel. Así que, ¿qué pasa con mi vida que estoy pasando este trago amargo? Cuidado, a veces no son pruebas, a veces es la disciplina del Señor. Y yo dice, estoy pasando por pruebas, pero a lo mejor el Señor nos está disciplinando porque procedimos mal. Pero ese es otro tema aparte que un día vamos a estudiarlo minuciosamente. La disciplina del Señor, que a veces podemos confundir con las pruebas. Entonces, queridos hermanos, no te extrañes, no nos extrañemos de que pasemos por pruebas. Porque estamos en un tiempo donde pensamos que el cristiano no debe pasar por sufrimiento, no debe pasar por problemas. Todo tiene que ser un camino de rosas y un camino aterciopelado. Pero la verdad es que quien caminó con el Señor más tiempo es un camino precioso de flores, pero también tiene espinas. ¿Te pasó alguna vez? ¿En tu caminar con Cristo encontraste espinas en tu camino? Jesús encontró no espinas, corona de espinas. Y si somos sus seguidores, nos van a llegar momentos críticos, momentos difíciles. En esos momentos no reniegues, no te enojes. Más bien decirle, Señor, ¿para qué es esta prueba? No le digas por qué me enviaste o por qué permitiste esta prueba. Así que no nos debemos extrañar. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Él sufrió intensamente para que nosotros seamos perdonados. Pero eso no nos exime de que nosotros tengamos que pasar por momentos difíciles. La mayoría de los apóstoles
fueron muertos criminalmente. Tuvieron una muerte terrible. Y uno dice, los apóstoles, la mayoría. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. El día que Jesús aparezca a buscarnos en el arrebatamiento, ahí el Señor nos va a premiar por la fe que hemos mantenido a pesar del sufrimiento, a pesar de las pruebas, firmes y adelante. El Señor va con nosotros como poderoso gigante y nos ayuda a avanzar en el camino, a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento. El que persevera fiel hasta el fin, este llegará al cielo, este será salvo. Te animo a perseverar. Si estás pasando por prueba, usa mucho tiempo en orar. Tengo que llorar todo lo que quieras. Y el llanto es una válvula de escape, pero sobre todo buscar a Dios. Dios dice que oremos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, un versículo muy conocido. En cuarto lugar, Dios controla nuestras pruebas, porque alguien puede decir, bueno, pasé por una prueba que me superó, yo no alcancé a resistir esa prueba. Eso es mentira. Porque la Biblia enseña que Dios no va a permitir que pases por pruebas más difíciles de las que podés soportar. En 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Ninguna prueba está descontrolada. Todas las pruebas que Dios permite que pasemos están bajo el control de Dios. Y Dios conoce tu corazón, conoce tu resistencia y también la mía. Y sabe si somos débiles o podemos resistir más o menos. Pero en medio del sufrimiento, en medio de nuestras debilidades, el Señor está controlando que la prueba la podamos soportar. Nunca te va a permitir al Señor que pases por pruebas más difíciles y más duras de las que podés soportar. Y no todos somos iguales. Algunos tienen la capacidad de resiliencia, que es la capacidad de volver a empezar algo después de una situación traumática, la pérdida de un ser querido, una enfermedad incurable, la pérdida de un trabajo por muchos años, etcétera, etcétera. Pero Dios sabe cuánto podemos resistir y Dios no va a permitir que pases por pruebas más difíciles de las que podemos soportar. En quinto lugar, ¿cómo soportar las pruebas? ¿Cómo hacer? Tal vez acá vas a descubrir el gran secreto que está en la Biblia, que está en la palabra de Dios. En Hebreos 12, versículo 2, Hebreos 12:2 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hay algunos detalles muy importantes. ¿Cómo soportar la prueba? Cuando estamos pasando una prueba, pensamos en la prueba día y noche, obsesivamente. Y a veces ni oramos pensando cómo resolver la prueba. Quiero darte una mala noticia y una buena. La mala noticia es que vos no vas a poder resolver tu problema. Pero la buena noticia es que Dios te va a ayudar a resolver ese problema si dependés de Él. Entonces en los momentos de prueba, no mires la prueba. Mírale al Señor Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y seguí caminando. Él va a resolver tu prueba y te va a ayudar a salir en el momento oportuno. No te va a durar la prueba más de lo que corresponde. Y otra de las observaciones es, después
después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Jesús no pensó en la cruz, pensó en los resultados de su muerte, en los resultados de la muerte de Él. Entonces Él se regocijaba sabiendo que millones de personas tendrían que ser salvas o iban a ser salvas por su muerte. Él no pensó en sí mismo, pensó en nosotros. Él pensó en los resultados de su muerte. Así que cuando estás pasando las pruebas, no te quedes pensando en las pruebas. Cuando estás pasando las pruebas, dedícate a mirar a Jesús y mira lo que va a suceder después. Yo te puedo decir que en los muchos años que llevo siguiendo al Señor, Él nunca me dio grandes bendiciones sin antes haberme hecho pasar por duras y difíciles pruebas. Así que si estás pasando una prueba, aunque no tengas ganas de decirle gloria a Dios, yo sé que después de esta prueba me espera una tremenda bendición. ¿No te alegra? ¿No te regocija? Gloria a Dios. Si estás pasando una prueba, dale gracias a Dios y decirle, Señor, voy a buscarte como nunca te he buscado. Te voy a entregar mis cargas y voy a seguir en esta prueba hasta que tú determines qué pase. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando.